Señor puede estar con ustedes en este día. Quiero compartir con ustedes brevemente lo que sucedió el fin de semana pasado. Un servidor, juntamente con un grupo grande de pastores de la división norteamericana, estuvimos en una conferencia de oración por 4 días en el área de Monterrey Bay. 60 conferencias, pastores de 60 conferencias, 9 divisiones, incluyendo Canadá. Estuvimos orando y estudiando la palabra de Dios desde el jueves en la noche hasta el domingo. Las jornadas de oración estaban abiertas a partir de las 3 de la mañana, pero el programa en sí empezaba a las 6 de la mañana. Así que ya estamos empezando a ver milagros. Alabo a Dios por esa oportunidad y por ese privilegio de poder haber asistido a esta conferencia de oración. Así que, ¿por qué no nos extendemos un cordial saludo y nos deseamos que la bendición del Señor esté en plenitud, te acompañe en esta mañana? Que Dios le bendiga. Shabbat Shalom. Gracias, hermanos y hermanas, que Dios te bendiga, iglesia. Si alguna familia tiene niños pequeños y de repente se siente un poquito incómoda, hay un lugar que está preparado para mamás con niños, y es en uno de los salones que está anexo en esta nave que está acá a nuestra mano derecha e izquierda de ustedes. Que Dios nos bendiga. Vamos a ver si en los minutos que nos quedan estamos dentro del tiempo. Hemos sido bendecidos con una doble historia infantil y vamos a el estudio de la palabra de Dios. Esta mañana vamos a hablar del remanente y su misión. Hay una declaración en el voto bautismal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día donde dice, cuando preguntamos al candidato al bautismo, ¿cree que la Iglesia Adventista del Séptimo Día constituye la iglesia remanente de la profecía? ¿Qué es lo que se espera que haga el candidato? Que levanta su mano, acepta. Pero ¿cuánto entendemos del concepto de la iglesia remanente? Esa es la pregunta. ¿Qué implica? ¿Qué significa? ¿Y cuál es su misión? ¿Cuál es el propósito por el que existe como pueblo remanente? Así que quiero decir que Dios ha tenido un pueblo a lo largo de la historia, a través de todos los tiempos y a través de todas las épocas. No sé si me va a dar, tal vez quiero omitir a las citas bíblicas y el martes tal vez continúe. Pero de otra manera, si no presento citas, no hay base bíblica. En el principio se llamaban hijos de Dios. Vamos a la Biblia, Génesis 4, versículos 25 y 26. Génesis 4, 25 y 26. Dice la escritura, aconteció de nuevo Adán que conoció a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en el lugar de Abel, a quien mató Caín. Quiere decir, con la tendencia que tenía Abel, buscar a Dios y vivir en armonía con su voluntad, le nació otro hijo, Set. Dice el versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Dios. Algunas versiones dicen comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y ahí hay una distinción. Llegamos al capítulo 6
de Génesis dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Los hombres son los descendientes de Caín, que tenían una tendencia no como la de Abel, pero dice el versículo 2 que viendo los hijos de Dios, los descendientes de Set, de Enos, se les llama a los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y en el primer periodo de la historia, los descendientes de Adán, Set, Enos, Cainán, Matusalén, etcétera, se le llama hijos de Dios. Y el pueblo de Dios en la primera época de la historia se llaman hijos de Dios. Posteriormente, en el periodo, en la edad de bronce, Dios hace un pacto con Abraham, Génesis capítulo 12, y entonces el pueblo de Dios se llama simiente de Abraham. Allí en Génesis 22, 18, Dios le promete que su simiente, en su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, pero en el 18 dice en tu simiente. Y Dios confirma este pacto, esta promesa con Isaac en Génesis 26, versículo 4, pero también lo confirma con Jacob en el capítulo 28, hablando de la simiente de Abraham. Y el pueblo de Dios se llama simiente de Abraham. Ahora, la escritura dice claramente, el Evangelio de Juan, capítulo 1, 11, Cristo vino a los suyos, ¿verdad? La simiente de Abraham se llamó posteriormente hijos de Israel o pueblo de Israel. A partir de Éxodo 14 tenemos el incidente cuando Dios libera a los israelitas de la esclavitud egipcia. Comienza a llamarse el pueblo hijos de Israel o pueblo de Israel. Jesús vino a buscar a su pueblo, el pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Ahora, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Ya no Israel como nación, sino que la iglesia. Pero la iglesia es un término general, genérico. ¿Cuál iglesia? Hay muchas iglesias. La iglesia visible, la iglesia invisible, la iglesia universal. No la que colecta dinero vemos en televisión, pero hay un término técnico para hablar del pueblo que Dios tiene en todas las denominaciones religiosas y que son parte del pueblo de Dios. Sin embargo, aún dentro del pueblo de Dios, que ha tenido a través de todos los tiempos y todas las épocas, ha habido un grupo o un pueblo que ha permanecido fiel a Dios. Por impetuosa, por grande que haya sido la apostasía, Dios ha tenido un grupo de fieles creyentes que han proclamado su nombre y han vivido por la fe en su Salvador. Y algunas veces este pequeño grupo de creyentes, los fieles de Dios, han quedado reducidos a una escasa minoría, como es el caso del remanente en el tiempo del diluvio. Génesis 7:7. ¿Me están siguiendo? ¿Tienen su Biblia? ¿Qué dice Génesis 7:7? Por causa del diluvio, ¿verdad? Noé y sus hijos entraron en el arca. Noé, su mujer, sus hijos y las esposas de sus hijos. A saber, 8 personas fueron el pueblo remanente en el tiempo del diluvio. Hubo otros fieles antes del diluvio que el Señor los llamó al descanso antes de que viniera el diluvio. ¿Se acuerdan de Matusalén? Que significa cuando viniere, ocurrirá, llegará. Pero hubo algunos fieles. Sin embargo, en los días de Noé solamente 8 personas constituyeron el pueblo fiel remanente de Dios. Lo que queda, los que guardaban los mandamientos o vivían en armonía con la voluntad de Dios. En el tiempo de Daniel, en la deportación a Babilonia, capítulo 3, versículo 12. ¿Quién lo encontró? Muy rápido, ¿verdad? Daniel
3:12. ¿Recuerdan ustedes? El rey Nabucodonosor manda erigir una estatua en la llanura de Dura y ordena que todos los habitantes se postren para adorar a esta estatua. Había 3 compañeros de Daniel que le cambiaron nombres los babilonios, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué hicieron estos jóvenes hebreos? No se arrodillaron. Dice, hay unos varones judíos de los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, ni adoran a tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. El rey se molesta, los manda a llamar. Ellos le dicen, sobre este negocio no tenemos necesidad de contestarte. Sepas, oh rey, que a tu estatua no adoraremos. El Dios al cual servimos, Él nos librará del horno de fuego. Y si no, de cualquier manera, no adoraremos a tu Dios, ni nos postraremos. 3 personas y Daniel, que no se encontraba con ellos porque estaba ocupado en los negocios del rey en otra provincia, y probablemente algunos más, probablemente, de todos estos que fueron llevados al exilio en Babilonia, se habla de estos 3 jóvenes hebreos que en esta ocasión constituyeron el remanente de Dios. Cuando vino la hora de la prueba, 3 que estaban ahí. Pero a lo mejor Dios tenía algo más. ¿Por qué digo esto? Porque en los tiempos del ministerio de Elías, del profeta Elías, allí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18, en el capítulo 19, versículo 10, Dios, en el 9 le dice Dios a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y él contesta, he sentido un vivo celo por Jehová, porque han derribado tus altares y han dado muerte a los profetas, solamente yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Le da instrucciones específicas y otra vez en el versículo 14 le vuelve a preguntar, en el 13, ¿qué haces aquí, Elías? Él contesta lo mismo. Pero en el versículo 18, Dios le dice al profeta Elías, yo haré que queden, ¿cuántos? 7,000 personas. Yo haré que queden en Israel 7,000 personas que no doblaron sus rodillas ante Baal, ni sus bocas lo besaron. Durante el ministerio de Elías, en el tiempo del rey Acab, cuando Israel había ido tras la idolatría en una apostasía nacional promovida por el rey Acab y Jezabel, Dios todavía había guardado, tenía como pueblo fiel un remanente de 7,000 personas. Ahora, permítame hacerle la siguiente pregunta. Dios siempre ha tenido su pueblo fiel a través de todos los tiempos o la época de la historia, a lo largo de la historia. ¿Cómo te sentirías si tú hubieras sido de los 8 que estuvieron con Noé? ¿Privilegiado? Quiero pensar que ese llamado, el ser parte del remanente, es lugar para campeones. Campeones de la verdad. Que no son famosos conforme al mundo, pero conforme a Dios. La simiente de Abraham, los jóvenes hebreos. Hermano, hermana, joven que me escuchas, ¿te hubiese gustado ser parte de esos 3 que se mantuvieron íntegros, leales, fieles a Dios? ¿Que tu nombre estuviera ahí? ¿O de esos 7,000 que Dios había reservado en los tiempos del ministerio del profeta Elías? ¿Qué te parece? ¿Es emocionante? Pues tengo buenas noticias. En nuestros tiempos, en la actualidad, en estos tiempos actuales que preceden justamente a la segunda venida de Cristo, Dios está llamando a un pueblo remanente. Y dentro de ese pueblo remanente, Dios está llamando a ti y a mí. Cuando Dios quiso que José se mantuviera íntegro, lo llevó a Egipto.
Cuando él quiso que la reina Esther pudiese interceder por el pueblo de Israel, por los judíos, la mandó con Asuero. Pero lo mejor de la historia está por concluir. Déjenme ilustrarlo de la siguiente manera. ¿A cuánto les gustan los deportes? ¿Cuándo se juega el mejor partido? ¿En las primeras eliminatorias, cuartos de final, octavos de final o la final? En la final. Dios está reservando el mejor partido para el final de la historia de este mundo. Y le está llamando a usted y a mí para ser parte de su equipo, parte del pueblo remanente de Dios que enaltece los mandamientos en una época cuando la desobediencia a la ley de Dios se ha generalizado, en una época cuando se desprecia la voluntad de Dios. Hay mucha gente, la mayoría no quiere saber nada, ni tampoco quiere aceptar el ofrecimiento que Dios hace acerca de su salvación. La Biblia habla de nuestro tiempo como los últimos días en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Tome nota o búsquenlo. El apóstol Pablo dice: también debes saber esto, que en los postreros días habrá tiempos peligrosos. Y hace una declaración de por lo menos unas 16 características negativas en la conducta de los seres humanos, de la humanidad, de los habitantes de los últimos días. Habrá hombres avaros, ingratos, impíos, desleales, sin afecto natural, calumniadores, impetuosos, hinchados, inflados. Sigue diciendo, infatuados, desobedientes a los padres, ingratos, intemperantes, crueles, calumniadores, aborrecedores de lo bueno y amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, hasta el versículo 5. Pero en el versículo 13 dice algo más. ¿Qué dice? Mas los malos engañadores o los malos hombres engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esas serán las condiciones morales de la humanidad en el tiempo actual que precede a la segunda venida de Cristo. Por esa razón, Dios está llamando a su pueblo remanente, el resto, a hacer la diferencia y a brillar como luminarias en el mundo y a cumplir lo que está escrito en Filipenses 2:15. ¿Qué dice Filipenses 2:15? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿O ya se me están durmiendo, se me están aburriendo? Ay, se me terminó el tiempo. Dios nos está llamando a su pueblo remanente a que sea irreprensible, sencillos, hijos de Dios, sin mancha o sin culpa, en medio de una nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Dios está llamando a su pueblo para que haga la diferencia a fin de que pueda disipar las tinieblas del error y pueda brillar en el territorio, en el lugar donde nos ha colocado. A la vez que el mundo está en rebelión, Dios tiene un pueblo que todavía exalta la ley de Dios y guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús. Lo dice Apocalipsis 14:12, pero también lo dice 12:17. Así que esas son las características del pueblo remanente, el residuo, lo que queda del original, lo que realmente es. Porque el Señor Jesús declaró en Mateo 7:21, no todo, 7:21, si toma nota, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hoy todo mundo dice ser, nosotros somos la iglesia verdadera. Nosotros somos la que tiene más tiempo, pero yo he compartido con ustedes algunas citas que Dios ha tenido un pueblo a través de todas las épocas. Hijos de Dios, simiente de Abraham, pueblo de Israel, la iglesia. La iglesia, pero ¿cuál iglesia? Pues las características nos las da la Escritura. Apocalipsis 12:17
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y le declaró la guerra, se fue a hacer guerra al remanente o el resto de la descendencia de ella, lo que queda del original. Los que se han mantenido fieles a Dios como la brújula al polo, no importa las circunstancias. Ese es el resto, y esa iglesia remanente posee dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Exaltan la ley de Dios en medio de un tiempo cuando la apostasía es generalizada y la desobediencia a la ley de Dios está generalizada. Este pueblo remanente exalta la ley de Dios. Dios lo ha llamado, Dios lo ha preparado para que anuncie el último mensaje final de la historia a un mundo que perece. Para eso lo ha llamado al pueblo remanente. Número 2, para que pueda demostrar fidelidad a Dios al guardar sus santos mandamientos. Para eso tiene un pueblo especial en la última etapa de la historia de este mundo. ¿Por qué razón? Puesto que Dios nunca va a traer destrucción sin antes advertir. Dice Amós 3:7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Si Dios trajera la destrucción repentina sin haber advertido a la humanidad, al mundo, los seres humanos dirían: Dios es injusto, nos hubiese advertido y nosotros nos hubiéramos preparado. ¿Sí o no? A fin de poder advertir al mundo acerca del fin inminente de todas las cosas, ha llamado a la iglesia, el pueblo remanente, para anunciar o para dar al mundo el último mensaje de amonestación. Y esta misión está representada por el triple mensaje angélico de Apocalipsis 14, del 6 al 12. El mensaje del tercer ángel. ¿En qué consiste? En primer lugar, vamos a la escritura, Apocalipsis 14, del 6 al 12. Es un mensaje mundial y incluye a todo el planeta Tierra. No solamente es un mensaje local en el área donde estamos, porque este mensaje incluye a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice la escritura: vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra. ¿A cuántos? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Luego, en segundo lugar, este mensaje angélico llama la atención a la humanidad acerca de la hora del juicio de Dios que ya ha llegado. ¿Ok? En primer lugar, es una obra, un mensaje mundial. ¿Quién lo tiene que dar? El remanente. El remanente. Diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Ya el juicio ya llegó. Estamos en el juicio preadvenimiento. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje. Además de eso, Dios, que está al control del universo y del planeta Tierra, y que está en la última etapa de la historia de este mundo, en la lucha entre el bien y el mal, advierte o invita a todos los seres humanos a separarse de los sistemas falsos de adoración o sistemas incorrectos. E invita a la humanidad a adorar únicamente al Dios verdadero, al Creador y sustentador. En otras palabras, todo sistema de adoración que no se deriva de Dios, pero que viene de una fuente humana, no importa cómo se llame o quién sea, no amerita la adoración de los seres humanos. La Biblia nos invita a adorar solamente al Creador y sustentador de todas las cosas, a nuestro Dios, no al sistema humano o a los seres humanos. Es así de sencillo. El único que merece la adoración y la alabanza es
el que nos sostiene con vida, el que nos da vida, pero hay algo más. El centro, el corazón del triple mensaje es justamente el Evangelio eterno. Y Dios solamente ha tenido una manera de salvar a la humanidad perdida, a través de la provisión y misericordia que ha hecho en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque no hay otro nombre debajo a los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Es a través de Cristo Jesús. Por eso el pueblo remanente exalta al Cordero. La cruz del Calvario donde Cristo murió exalta a Cristo Jesús como el único medio de salvación y la provisión que Dios ha hecho para la salvación de los seres humanos. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Podemos recapitular? Mire, ya me pasé 5 minutos. Voy a concluir por amor a ustedes, hermanos. Dios ha tenido un pueblo a través de todas las épocas. Pero Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios ha llamado a usted y a mí. En este momento de la historia, donde la apostasía, donde la desobediencia de la ley de Dios es general, le ha llamado a usted y a mí para dar testimonio con nuestra vida, para exaltar y mostrar que se puede vivir en armonía con la ley de Dios. ¿Cómo? A través de la obra del Espíritu Santo obrando en cada corazón. Porque lo que usted hace son los frutos del Espíritu. El Espíritu obra en usted si usted le permite. Y la evidencia pues va a ser el resultado, los frutos del Espíritu. Así que el punto principal del pueblo remanente es llamado por Dios en el último momento de la historia, como ha tenido a través de todos los tiempos, para anunciar un mensaje, el mensaje de los 3 ángeles, que incluye el Evangelio eterno, que anuncia la llegada del juicio de Dios e invita a la humanidad de todas las denominaciones, porque Dios tiene pueblo en muchas denominaciones. Pero una vez que nos acerquemos al fin de la historia de este mundo, esa gente sincera que hay en otras iglesias, en otras denominaciones, va a tomar una decisión. Y solamente habrá 2 decisiones para tomar. El Señor Jesús dijo, el que no es conmigo, es contra mí. O estamos del lado de Dios y adoramos al Creador y al Cordero, o estamos del otro lado y recibiremos la marca de la bestia, o el sello de Dios o la marca de la bestia. El pueblo remanente es el cumplimiento profético, un pueblo que surge como un movimiento de cosecha, de siega, con un mensaje puntual: adorar a aquel que ha hecho las fuentes de las aguas, los cielos y la tierra, y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y Dios te invita a ti y a mí. Nos llama a ser parte del pueblo remanente en la última etapa de la historia de este mundo. ¿Qué dice su iglesia? ¿Quieres estar con los ganadores? Dios se ha reservado lo mejor para el último tiempo de la historia de este mundo. José estuvo en Egipto, Esther estuvo en Medo-Persia, Daniel estuvo en Babilonia. Pero ahora Dios te está dando el alto privilegio de representarle en la última etapa de este mundo, para jugar la final en la gran controversia entre el bien y el mal. ¿De parte de quién estarás? Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga más.